Estamos aquí en este miércoles de mayo junto a dos de mis secretarias, Erika Cosimini y Estefanía Camilla, en compañía de un invitado, que es un invitado de honor, o es un honor para nosotros tenerlo, doctor en medicina, doctorado en ciencias biológicas, neurocientífico especializado en sistemas sensoriales, ciencias cognitivas y percepción, profesor de la UDELAR en la Facultad de Ciencias. Además, actualmente dirige la licenciatura de Biología Humana. Es un gusto estar intercambiando. Abrimos con esto un ciclo de conferencias con especialistas en temas de educación. En este caso, con el doctor Leonel Gómez, vamos a tener hoy un primer encuentro y se sucederán dos más los días miércoles. Pero antes de ir al intercambio que tenemos pensado con Leonel, no dije una cosa, es artista plástico además. Cumplí bien con el currículum, doctor, por bien. Antes de ir al tema que nos interesa conversar con Leonel, señalarles a todos que desde este despacho seguimos bregando porque existan a nivel de los subsistemas de la ANEM, primaria, secundaria y YouTube, claras definiciones en torno a la libertad de cátedra, porque pensamos que sigue siendo la planificación y los criterios imperantes que aún se continúan una problemática sustancial de los docentes. Tenemos expectativa porque hemos oído que ya en algunos subsistemas se está empezando a expresar esta temática y no creemos que sea nada complejo, tiene que ser concreto y claro para que todos lo entiendan. Libertad de cátedra y posibilidad de realizar la planificación acorde a los criterios y a los conocimientos docentes, por supuesto que siempre dentro del marco de los programas vigentes, que es lo que guía al sistema educativo. Haciendo votos por esto, porque hay ATD cercana, sin más preámbulos, Leonel, es un gusto recibirte. Y es un gusto poder intercambiar sobre temas que a los docentes interesan. ¿Sabes tú que en este momento la diversidad en las aulas está siendo una situación que están viviendo todos los docentes? Y no estoy hablando de diversidad porque todos seamos diversos. Estoy hablando de docentes. Estuvimos recorriendo un departamento del interior en esta semana. Se nos decía, tengo 4 niños con trastorno del espectro autista con distintas variantes, integrados con otros chicos que están dentro de lo que uno llama el espectro de normalidad. Se nos ha hablado también de los problemas socioemocionales y esta temática es una temática que hoy irrumpe en los grupos de educación media. Cuando el 100% de la matrícula de primaria comenzó a ingresar a la media comenzó a ver un problema que tal vez no veía con tanta profundidad. Este preámbulo es para decirte que lo que tú nos aportes van a ser insumos muy valorados por todos nosotros, no para que alguien nos diga cómo enseñar, porque cómo enseñar es un métier del docente, sino para recibir aportes que nos permitan a nosotros diseñar nuestras prácticas. Así que voy con la primera pregunta que me arropa, que es la neurociencia y la educación. ¿Qué aportes, qué cuestiones pueden a nosotros ilustrarnos en nuestro diseño didáctico? Es una pregunta enorme y difícil de abordar, desde que se empezó, digamos, en la segunda mitad del siglo pasado, digamos que hubo una aceleración de conocimiento en neurociencias, en las bases celulares del aprendizaje, en fin, con todas las técnicas de imagen que permiten ver de alguna manera el cerebro funcionando, digamos,
pudimos empezar a conectar, ¿no?, las funciones mentales con las regiones del cerebro involucradas, y se empezó a producir una enorme cantidad de conocimiento. Entonces, una vez que se tuvo ese conocimiento, se empezó a pensar, digamos, cómo se podía trasladar todo eso que se estaba empezando a entender de cómo funcionan las redes neuronales, los sistemas nerviosos, las funciones cognitivas a condiciones de aula. Pero, digamos, esa traslación no fue demasiado exitosa, digamos, una cosa es un entorno de laboratorio controlado, ¿no?, donde uno controla todas las variables aulas que uno quiere estudiar. Cuando pasa a condiciones de aula, con toda la complejidad social, todos los fenómenos contextuales, bueno, en definitiva, los resultados fueron muy magros o nulos, digamos, cuando se intentó aplicar fórmulas basadas así, digamos, directamente en eso que se sabía en ese momento de neurociencia, digamos. Desde ese momento, digo, la neurociencia siguió avanzando y hay prácticas informadas por la neurociencia. Lo que Brauer planteaba al final de ese artículo era, bueno, que el puente de la conexión entre neurociencias y educación era un puente demasiado lejos y que se precisaba como un paso intermedio, ¿no?, conectar la neurociencia con las ciencias cognitivas, que de alguna manera las ciencias cognitivas tienen como mejor definidas las funciones y entonces podía llevar a condiciones de laboratorio, entonces empezar a entender cuáles eran las bases neurales de ciertas funciones cognitivas. Y después sí, de las funciones cognitivas, digamos, que en parte son empíricas, producidas por psicología cognitiva, por estudios conductuales, informadas por la neurociencia, y trasladar eso sí a condiciones de aula. Y eso, bueno, a través de ese puente sí se han empezado a establecer cosas sin que sean, digamos, soluciones mágicas, porque, digamos, los docentes, la práctica docente, la pedagogía, desde siempre está trabajando con cerebros, ¿no? Siempre aprendimos en base a los cerebros que tenemos, a las posibilidades que tienen esos cerebros. Y si bien, digamos, yo soy muy crítico de las modas, las neuromodas, donde, digamos, se pretenden dar soluciones mágicas, digamos, poniéndole el prefijo neuro y es una especie de concepción donde el cerebro es algo que tenemos y no lo que somos. El cerebro nosotros accedemos subjetivamente a las funciones que están implementadas en el cerebro, y el cerebro funciona en base a conexiones sinápticas y funcionales dinámicas, y eso lo estamos empezando a entender, pero es extremadamente complejo. Y desde ahí, digamos, lo que podemos hacer es justamente empezar a tratar de establecer esos puentes y complejizar de repente los problemas que le planteamos a la investigación en neurociencia, digamos, que tomen más elementos contextuales, más elementos, digamos, cosas que hoy, por ejemplo, son muy claras, ¿no? Es que todo lo afectivo por mucho tiempo estuvo como divorciado de lo más cognitivo, racional, digamos, es una clave fundamental, digamos, son variables absolutamente relevantes, aspectos motivacionales, la curiosidad, digamos, la recompensa, en fin, digamos, ese tipo de cosas se sabe que son importantes. La relación con el cuerpo, digamos. Te iba a preguntar, sí. Porque cuando tú señalabas lo del cerebro, bueno, podía haber una lectura que era, bueno, pero solo el cerebro y dónde queda lo emocional. Pero tú nos decías que uno de los aportes que se podían dar tenía que ver con los entornos emocionales estables. Ese aspecto, si podemos desarrollarlo para que no quede la idea que puede quedar a veces en la comprensión de bastantes personas que están mirando, como que es lo biológico versus lo emocional. Sí, no, eso claramente, digamos, todos los mecanismos afectivos y emocionales y motivacionales son mecanismos en última instancia
también neurales, son sistemas neurales que interactúan permanentemente con todos los mecanismos cognitivos tradicionales, digamos. De hecho, se piensa que evolutivamente surgieron, digamos, algo que nos gusta o que tiene valores positivos, son como atajos cognitivos que nos permiten, frente a una diversidad enorme de posibilidades de cosas, seleccionar rápidamente algunas que pueden tener más valor para nosotros. En fin, digamos, es mucho más complejo que eso, pero digamos, lo afectivo no es algo agregado y externo, sino que es parte esencial y constitucional de cómo nos conectamos con el mundo y en particular con los entornos de aprendizaje. Y la otra conexión que es importante también, que a veces también es los chiquilines sentados, todos ordenaditos en las clases, ¿no? Digamos, la relación con el cuerpo, ¿no? Digamos, todo lo que es sensorio-motriz, la organización del comportamiento activo, es un elemento estructurador súper importante de la cognición en general, digamos, ¿no? Hay dos cosas de las que tú dijiste. Una que me interesa, conociendo las problemáticas que se están dando con estudiantes que se les consideran de espectro autista, que se les consideran, no que están diagnosticados dentro del espectro autista, que es el entorno emocional estable. O sea, la importancia, esto viene en el terreno didáctico, perdón el corte, pero la importancia de no precipitarlos a cambios y poder introducirse a cambios. Por ejemplo, puede descompensarse un estudiante porque el día de hoy no está el profesor, por la baja tolerancia a la presencia de cambios. De allí que en muchos casos en didáctica se sugiere lo que es la guía de actividades del día. O sea, poder explicarle al otro o poner en palabras qué actividades voy a desarrollar. Digo esto en un caso particular que está preocupando a muchos docentes. Perdón el corte. No, sí, no, esos son casos claros. Yo no soy especialista en eso y creo que sí se necesitan intervenciones especializadas y bueno, en la parte donde el espectro es un espectro, entonces hay amplia variabilidad. Lo que podemos, digo, algo trivial, pero como cada persona es distinta, digamos, ¿no? Y a nivel escolar sobre todo, los procesos madurativos son diferentes, digamos, dentro de los niños se dicen neurotípicos, digamos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de trastorno. También hay una variabilidad, porque hay variabilidad en los procesos de desarrollo, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal, todo lo que son las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos. Deberían tener claro que cuanto más personalizada pudiera ser la enseñanza. Yo sé que estoy diciendo cosas que van a parecer de educación ficción, porque las condiciones de trabajo están muy lejos de eso. Pero en definitiva la organización de la educación creo que tendría que con los apoyos técnicos que hoy podemos tener, de alguna manera personalizar las trayectorias, ¿no? Porque cada niño aprende desde donde llegó, digamos. Te agradezco que digas eso, porque muchas veces nosotros tenemos, pero no pretendo desviar el tema de la inclusión, pero la inclusión está sobre la mesa, es una de las facetas. Pero muchas veces se resuelve desde los lugares directrices solamente con frases generales. Y lo que tú estás diciendo de la individualización o personalización de la enseñanza requiere recursos. No es solo tener un discurso de altura, sino cuando se tiene un discurso de altura, tener los correlatos en la práctica. Y eso es muy importante porque estamos en vistas de una TD. Van a estar reunidos en ATD los 50.000 docentes de la NED. Y uno debería decir, discurso de inclusión debe estar paralelo a los discursos que tienen que ver con las condiciones de enseñanza y aprendizaje, porque si no, no hay discurso teórico. Y lo otro que quería señalar, porque tú sabes, no sé, debe pasarle a ustedes como nos pasa a nosotros también. Muchas veces se generan en nuestros campos específicos lo que llamamos las modas. Tú decías, bueno, puede haber una moda de ponerle el prefijo neuro a muchas cosas y ser muy cuestionables. Hubo una moda en un momento determinado, ya hace unos años atrás, pero que ha dejado secuelas,
que hablaba de no a la motivación. Los docentes de primaria tenían una práctica muy anterior, desde Gagné, fundados en Gagné, de motivar la introducción de determinados aprendizajes. Eso en un momento se disipó, quedó diluido, pero yo recojo ahora del aporte de la neurociencia que tú estás señalando la importancia de la motivación y de despertar el interés. ¿Podríamos redondear en este primer intercambio para dejar memoria y atención para otro este aspecto de la motivación desde la neurociencia? Sí, digo, la motivación es como las ganas de, ¿no? O la curiosidad, digamos, se origina, está vinculado con la idea de curiosidad, digamos, que es como una especie de que el niño sienta la necesidad de aprender, ¿no? Digamos, de fomentarle, digamos, de alguna manera desequilibrar su sistema cognitivo, ¿no? con provocaciones, con cosas que lo muevan hacia querer satisfacer esa necesidad cognitiva, digamos. Yo no soy un especialista en eso, pero claramente ahí hay ventanas de oportunidad, digamos, trabajar capaz que, digamos, el tema de la motivación va a ser muy personal, digamos, ¿no? Distintos niños, digamos, uno tiene un plan de estudios y capaz que a uno le interesa más o lo motiva más cuestiones de lenguaje, otros la matemática, otros las partes más artísticas. Entonces, digamos, creo que es difícil institucionalizar los mecanismos motivacionales. Ahí yo creo que entra de nuevo lo que hablamos de la personalización, digamos, de trabajar eso, sobre lo que el niño tiene. El niño o el joven. El niño, el joven. Pero aparte de lo individual, la educación es en grupo también. Y los grupos, la forma de presentar un tema de enseñanza que vale tanto en primaria como en UTU como en secundaria, la forma de presentarlo al grupo, no solo al individual, porque habrá algunos que les guste el camino visual, otros el camino verbal, pero de presentar al grupo para motivar el interés de ingresar en ese conocimiento. Y esto puede hacerse en todas las disciplinas. Hay una dimensión, digo, que claramente es muy relevante, que ahí sí desconozco cuánto está estudiado, porque es difícil de abordar desde el punto de vista de la neurociencia, que es las dinámicas sociales colectivas, digamos, y sus bases neurales en estos mecanismos de aprendizaje, que pueden ser virtuosas y pueden ser también, digo, conflictivas, ¿no? Digamos, las dinámicas interpersonales son complejas, y sin duda es una variable relevante y que los docentes de alguna manera, yo creo, por la vía de los hechos, las conocen, digamos, capaz que podríamos eso a futuro buscar eso, como aterrizar un poco y buscar herramientas informadas por la neurociencia y comportamentales que ayuden en eso, que creo que es muy relevante en las condiciones de aula, ¿no? Bueno, muchas veces piensa el aprendizaje como una relación maestro-alumno y no, eso está mediado por las interacciones sociales y la enseñanza entre pares, digamos, la tutoría. Hay mecanismos horizontales que creo que se podrían fomentar, digamos, si sabemos cómo, ¿no? Tú sabes que para culminar esta primera etapa, una colega, hoy ya jubilada, hizo conmigo una maestría y su tema de maestría tuvo que ver, miren qué tema, con lo histriónico del docente. Ella había visto distintos grupos de primer año y en algunos los estudiantes mantenían la atención mucho más centrada, se dispersaban menos, y en una conversación personal que yo con ella me decía, pero mirá que la docente se mueve, cambia los tonos de voz, no está parada contra... Y de allí surgió esto que después tomó en el tema de maestría, y decía la importancia de cómo el docente se presenta a sí mismo como un factor de motivación y centración de la atención, a través de nada menos que el histrionismo docente, que ha sido una categoría bastante estudiada
en el tiempo. Leonel, en esta intervención de este miércoles 21 nosotros te estamos muy agradecidos, pero viene la del otro miércoles, así que te esperamos en la próxima. Y ya te ponemos algunas cosas sobre la mesa. Hablamos de la motivación en esto que tiene que ver con la planificación. Hablamos de otros aspectos que son los puentes entre la neurociencia, las ciencias cognitivas y la enseñanza. Y en la próxima te vamos a poner en un aprieto también genérico y de difícil abordaje. ¿Qué pasa con la memoria y la atención? ¿Podrá ser? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Gracias a usted.